Bien, es muy común que en nuestra vida cotidiana, pues cada persona salga a comprar algún tipo de bebida o algún tipo de adquisición, el cual en su etiqueta nos presenta alguna unidad de medida, ya sean mililitros, ya sean metros, centímetros, entre otros. Y si nosotros nos basamos principalmente en lo que son las bebidas, esas tienen una unidad de medida en mililitros, que sería figurada a centímetros cúbicos. Pero ¿es real el contenido que aparece aquí? Por ejemplo, que aquí nos aparece 500 mililitros. ¿Es verídico este dato o es necesario poder comprobarlo con el uso de la integral definida? Y en este caso, nosotros nos encargaremos de corroborar esta información. Muy buenos días con todos, ingeniero y con mis compañeros. En esta ocasión mi grupo va a exponer, bueno, hemos hecho el trabajo de investigación que se basa en corroborar el volumen de un sólido en revolución, como son las botellas de bebidas, mediante el uso de la integral definida. Ahora pasamos con lo que es el planteamiento del problema. Tengamos en cuenta que el cálculo de volumen de sólidos de revolución es esencial en numerosos procesos prácticos, tales como la ingeniería, para el diseño el diseño de componentes mecánicos, tales como el engranaje. En el campo de la medicina, para poder diseñar lo que es estructuras anatómicas como son las prótesis. Y en el campo de la arquitectura, para calcular el volumen de estructuras geométricas muy complejas. Sin embargo, tengamos en cuenta que el cálculo del volumen de sólidos de revolución pueden ser desafiantes debido a que estos se pueden generar en diversos sólidos y pueden crear diversas dificultades. Y a su vez, tengamos en cuenta que debemos de elegir un método y una técnica adecuada para que el resultado que queremos hallar sea de una manera eficiente. Bueno, ahora pasamos a lo que es las preguntas de indagación. Como primera pregunta, para poder desarrollar esta investigación tenemos: ¿cómo podemos determinar el volumen de un sólido de revolución mediante la aplicación de las integrales? La segunda pregunta es: ¿cuáles son los métodos principales para calcular el volumen de un sólido de revolución mediante integrales definidas? Y como tercera y última pregunta tenemos: ¿cuál es la relación entre la función de la curva a revolucionar y el cálculo del volumen resultado? Ahora pasamos con los objetivos. En este caso tenemos 4 objetivos. El primero es comprender los conceptos fundamentales de los sólidos de revolución y su relación con el cálculo integral. El segundo objetivo tenemos hallar el volumen de un sólido de revolución mediante uno de los muchos métodos para calcular el volumen de estos sólidos. Como tercer objetivo tenemos aplicar estos métodos en ejemplos prácticos que puedan representarse en situaciones en el mundo real. Y por último tenemos diseñar y realizar experimentos para calcular el volumen de sólidos de revolución utilizando diferentes curvas y ejes de rotación. Ahora pasemos a la parte de especificación. Como ven, nosotros sabemos el trabajo de investigación principalmente se centra en determinar el volumen de un sólido de revolución mediante la integral respaldada por las celdas teóricas y prácticas. También recalcar que el cálculo integral es una rama esencial de la matemática, ya que nos ayuda a determinar en cantidades y áreas bajo curvas. Como también determinar los volúmenes de sólidos de revolución aplicando la integral definida directa, usando métodos y teoremas como por ejemplo el método de cilindro, el método de capas y el método de anillos, ya que esto nos permite una mejor comprensión de la geometría en 3 dimensiones, ya que los sólidos de revolución son tridimensionales. Si lo vemos desde un punto práctico, esta investigación se ha aplicado en múltiples campos, como lo son las ciencias y ingenierías, que principalmente se centra en diseñar y fabricar piezas en la ingeniería mecánica y civil, como por ejemplo son las vigas, recipientes, etc. Ahora pasamos a lo que es el marco teórico. ¿Qué es un sólido de revolución? Un sólido de revolución es un cuerpo geométrico que se forma haciendo girar una superficie plana en torno a una recta, que es más conocido como eje. Ahora pasamos a la GeoGebra y su importancia en la aplicación de los volúmenes. Como nosotros sabemos, el GeoGebra es un software dinámico matemático para todos los niveles educativos, como reuniendo a lo que es la geometría, álgebra, hojas de cálculo, estadística, entre más, ya que es de mucha utilidad, ya que nos ofrece la posible asociación de figuras geométricas y algebraicas para resolver problemas complejos. Ahora expliquemos qué es una integral definida. La integral definida es un caso de la integral, ya que nos permite determinar el área delimitada por una gráfica entre dos intervalos bajo un eje horizontal. Entre ellos se los puede encontrar, como ejemplo, en la biología, que es para determinar la población de dicho comunidad, o como por ejemplo en la arquitectura, que es para poder hallar el volumen de sólidos, ya que más adelante se le va a dar un ejemplo. Ahora pasemos a las propiedades de la integral definida.
que vienen a ser las siguientes. El valor de la integral definida cambia de signo si se permutan los límites de integración. El punto número 2, si los límites de integración coinciden con la integral definida vale 0. El tercero es si C, o sea, si un intervalo o un límite es un punto interior del intervalo AB, la integral definida se puede descomponer como una suma de dos integrales extendidas por intervalos AC y CB, como se muestra aquí en la figura, en la imagen. La integral definida de una suma de funciones es igual a la suma de integrales. Como lo pueden observar aquí, la integral del producto de una constante k por una función es igual a la constante k multiplicada por la integral de la función, que como se puede observar ahí. Pasemos a la explicación de las integrales en el cálculo del volumen. Como nosotros sabemos, hay diversos métodos para hallar y calcular el volumen de un sólido, ya sea de revolución, etc. Pero en esta ocasión vamos a emplear el uso del cálculo integral. Una forma para hallar esto es por el método de discos, en el cual consiste en dividir la figura en infinitos discos o porciones circulares para luego hacer una sumatoria de su volumen. Ahora pasemos al segundo método, que es por el método de las capas, que este es utilizado cuando existe un hueco en el sólido, como el toroide. Y en esta ocasión, el eje de revolución no está contenido en la región plana que gira, y por ende nosotros vamos a tener que calcular la dimensión de la capa, que puede ser un paralelepípedo, que es un poliedro de 6 caras, y todas son paralelogramas. Y pues, esta se envuelve o enrolla para generar el sólido. Ahora vamos a pasar a los métodos para el cálculo del volumen, en los cuales tenemos tres: el método de discos, el método de anillos y el método de cascarón cilíndrico. Entonces nosotros nos vamos a centrar en el método de los discos, ya que la tarjeta de revolución no tiene ningún hueco y alguna superficie hueca que podamos emplear. Ahora explicaré los métodos de los discos. Este consiste en trazar una sección transversal que al momento de girar va a tornarse de un objeto en una fórmula determinada. Esto va a depender del radio, ya que pues la función está enlazada con el radio, y pues de ahí vamos a determinar el volumen. La fórmula es pi por radio al cuadrado, en donde el radio va a ser igual a la función de Rx. Y pues hay dos métodos para hallar, cuando uno es por el eje X y el otro por el eje Y. En el eje X va a ser tu límite de A a B de la función de ax por la derivada de x, que va a ser r de x al cuadrado. Y en el eje y va a ser horizontal, ya que tu límite va a ser del eje x al eje y, en sentido vertical, y pues va a ser lo mismo de tu límite de DC a D de a y, que a y es en tu radio de x al cuadrado por la derivada de x derivada de y en el eje que quieres hacer. Ahora pasando con el diseño metodológico. El diseño metodológico en el cual nos basamos se centra principalmente en calcular el volumen de un cuerpo o sólido de revolución, en este caso, que es la botella de Green Tea, como la tenemos aquí, en el modelo, y esta resultó ser la idea ganadora después de una larga ideación, una larga planificación. Pero antes de ello tuvimos que haber coordinado primero lo que teníamos que tener en mente, o mejor dicho, y dar un plan para lo cual empezar a realizar esta investigación en torno a la botella de Green Tea. Para ello, empezamos con una fase de ideación más conocida como el lluvia de ideas, en la cual cada uno de los miembros dio una idea sobre un cuerpo sólido de revolución al cual podíamos modular por un aplicativo llamado GeoGebra, ya que es el más óptimo para este tipo de modelaciones del tipo 3D, y asimismo para modelar las diferentes funciones de curva, como lo pueden ser las integrales. De manera resumida, muchos de nuestros miembros dijeron y optaron por la idea de modelar una taza, entre ellas esta botella, la superficie, el área de un trofeo, o el volumen que pueda contener un recipiente con el cual contiene esta bebida. Y luego de un largo debate, para lo cual tuvimos que hacer una sesión de Meet, y en la cual nos reunimos tanto para hacer el debate como para hacer el informe, la ideación, la planificación y asimismo la discusión de cada una de estas ideas, se llegó a una conclusión final en que la botella de Green Tea sería el mejor cuerpo o sólido de revolución, el cual podemos modular principalmente por razones las cuales se basan en que es un cuerpo sencillo, no requiere de tantas funciones complejas, aparte de que no hace tanta énfasis en el uso de integrales dobles y triples, sino más bien en integrales simples, las cuales pueden usar valores definidos para hallar su volumen respectivo. Claro, obviamente queda destacar que esta modulación no siempre nos va a arrojar un volumen exacto o como podemos ver en la botella,
ya que la botella es un aproximado, siempre y cuando el volumen asignado sea cercano o próximo a lo que se estima. De lo contrario, el cálculo de conversión puede ser equívoco o error. Bien, a continuación vamos a pasar a los materiales y equipos para poder proceder con una experimentación, en los cuales, como ya se sabe, tenemos que utilizar la botella de tinte, una regla para medir, un cuaderno para resolver las integrales, obviamente porque la debemos hacer manualmente y de esta manera verificar o aplicar nuestros conocimientos de cálculo integral, calculadoras, GeoGebra, que va a ser nuestro modelo matemático, nuestro programa matemático para poder obtener las funciones que delimitan la estructura de la botella, y una laptop, que es esencial. Pasamos por la experimentación. Cabe destacar que vamos a utilizar el método de discos. ¿Pero por qué? Aquí vamos a explicar que vamos a calcular el volumen de esta botella como el método de discos ante la ausencia de vacío o agujeros en el interior de la botella. Esto nos va a dar un resultado del volumen más acercado o más próximo al que nos menciona su etiqueta. Sin embargo, podrían presentarse casos en los cuales esta cantidad se aleje del valor de la etiqueta, debido a la morfología de la botella, ya que tiene distintas formas que todavía no están definidas, en las cuales también pueden caber alguna cantidad de mililitros. Bien, después de nosotros, pasamos por la experimentación obviamente, hemos introducido la imagen de la botella, midiendo principalmente la altura de esta y estableciéndola en GeoGebra. Hemos medido que tiene un 20 centímetros de longitud o de altura, por así decirlo, de la cual nosotros hemos delimitado básicamente las funciones que definen la estructura mediante el uso del programa, parte por parte, ubicando puntos en toda la imagen. Como se puede observar aquí, hemos utilizado una cantidad de 27 puntos aproximadamente. Y bien, en las funciones obtenidas podemos especificar las funciones obtenidas, por favor, anterior. En las funciones obtenidas podemos especificar que hemos obtenido 11 funciones diferentes que constituyen la estructura de la botella de la bebida Dream Tea, en las cuales están, ya sería por nombrarlo así, no cambies mucho la imagen, en las cuales sería por nombrarlas así, que tenemos 11 funciones, como podemos contar, 3, 6, 9 y 11. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, a continuación vamos a pasar a explicar los resultados, en los cuales, como se puede observar, hemos utilizado el método que nos ha enseñado el ingeniero para poder definir o de alguna u otra manera verificar, constatar de que la cantidad de volumen, vamos a sumar cada cantidad de volumen de cada función de las 11 que hemos obtenido, y nos tendría que dar algún valor cercano o aproximado a lo que dice la etiqueta de 475 mililitros. Como se puede observar, aquí tenemos el resumen de las integrales. Cada integral está bien especificada, bien detallada, siempre con el método de Discord, el cual nos indica que el volumen de un sólido en revolución va a ser básicamente definido o indicado por la fórmula volumen es igual a pi por radio cuadrado por altura, en las cuales el radio va a ser la distancia desde cada estructura de la botella hacia el eje de rotación, que en este caso tomando como eje de referencia el eje X sería 0. Solo sería el valor de la función elevado al cuadrado desde un límite que también hemos constatado con la misma aplicación de GeoGebra, que nos van a indicar un límite inferior y un límite superior. Siguiente, por favor. Pasamos por el análisis de resultados. Bien, en el análisis de resultados vamos a indicar que después de haber evaluado todas las integrales y haber sumado todas, nos va a salir la cantidad de 143,8457 pi unidades cúbicas. Las unidades cúbicas se pueden trasladar a centímetros cúbicos fácilmente, en las cuales tenemos que obviamente evaluar el valor de pi, y con la ayuda de una calculadora nos ha determinado que el volumen obtenido es el 451,9046 mililitros aproximadamente, o lo que sería 452 mililitros, teniendo una diferencia de 23,0954 mililitros, lo cual va a representar un 4,86% del volumen real o del volumen estimado en esta etiqueta que nos presenta, o bueno, que elaboró la empresa que hizo este producto. Bien, este problema de la diferencia de volúmenes va a radicar principalmente, como ya mencioné, en la morfología de la botella, la cual está variando porque hay puntos o hay estructuras en las cuales no se puede definir, o de alguna u otra manera se siente o se percibe de una manera diferente. Bien, a continuación pasamos con las conclusiones de este trabajo informativo. Tenemos tres principales, las cuales podemos mencionar principalmente eso, ¿no? Que la diferencia entre el volumen calculado, que fue 451,9046 mililitros, y la de la etiqueta que nos presenta que es 475 mililitros,
va a ser de 23,0954 mililitros. Como ya destaqué anteriormente, esto es por la morfología de la botella y algunas irregularidades. Bien, lo cual puede considerarse como que la empresa elaboró la bebida con una etiqueta mencionada una cantidad aproximada o equivocada, o puede ser también que el método de discos es lo suficientemente eficiente como para indicar un valor aproximado, más no para el valor exacto, ya que los objetos que nosotros estamos calculando presentan irregularidades, como por ejemplo es en el caso de esta botella. Bien, como segundo, el método de discos es eficaz para calcular el volumen de sólidos en revolución y ha demostrado ser una herramienta valiosa en este experimento. Obviamente, más allá de que la diferencia ha demostrado de ser de 23 mililitros aproximadamente o 4,86% del volumen que estipula la etiqueta, es un método que nos ayuda a acercarnos tanto a la cantidad de mililitros obtenida dentro de esto. Cabe destacar que en otras investigaciones también se ha detectado, se ha determinado de que el valor de la etiqueta en ciertos casos, o en la mayoría de los casos, no es el real calculado mediante el uso de integrales, como lo hemos hecho en este caso. Y como tercera conclusión nos dice que es importante reconocer que cualquier modelo matemático es una simplificación de la realidad. Es decir, que siempre vamos a estar cerca, siempre vamos a tender a llegar al resultado real, mas no podemos llegar a ello porque es un modelo matemático, de los cuales nos sirve para reducir un margen de error. Estas serían las conclusiones. Muchas gracias.